Bien, muy buenas tardes, estimados y estimadas maestros. Les saluda Pedro Panduro, especialista en la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades de IFOCA. A nombre del Ministerio de Educación y de la Dirección General de Gestión Descentralizada, les damos la bienvenida a la asesoría de expertos del módulo número 3. ¿Cómo evidencio los avances significativos de mi práctica de gestión educativa? Desarrollando los temas de sostenibilidad, presupuesto, seguimiento y formalización, y el de gobernanza, aliados y roles. La asesoría de hoy tiene como objetivo brindar orientaciones a los equipos técnicos de las DRE y UGEL, que desarrollan iniciativas y prácticas de gestión educativa que abordan distintas temáticas, entre ellas acciones pedagógicas, estrategias locales para ampliar acceso al servicio educativo, soporte socioemocional, reinserción y continuidad educativa, entre otros, según la etapa de su desarrollo, que se impulsan en el territorio para la mejora del servicio educativo. Recordarles que la Comunidad de Práctica de Gestión Educativa, COP, es un espacio donde los servidores públicos de la DRE, GRE y UGEL y gobiernos locales comparten ideas, encuentran soluciones y refuerzan aprendizajes a partir de sus propias experiencias para la continuidad y mejora del servicio educativo. Asimismo, damos un cordial saludo a los directivos de la DRE, GRE y UGEL, miembros de la Comunidad de Práctica de Gestión Educativa, equipos técnicos de la DRE, GRE, que vienen implementando iniciativas, ¿no? Como ya se había mencionado. Damos la bienvenida y agradecimiento a los expertos que hoy nos acompañan. Tenemos a nuestro amigo Roberto Barrientos, de la Universidad Marcelino Champañat, a José Luis Gargurevich, de la Escuela Nacional de Administración Pública Servir, a Gonzalo Valdera, de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales del Minedo, de igual manera Daniel Villafuerte, de la Dirección de Relaciones Internacionales del Minedo. Ahora cedemos la palabra al director de la DIFOCA, a Inocente Guamán Astete. Adelante, señor director. Muy buenas tardes, estimado Pedro, y un cordial saludo de parte del Ministro de Educación, el maestro José Nocerno Román, también de todo el equipo técnico de la COP, del Ministerio de Educación, de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades. Y sean todos bienvenidos a esta importante asesoría de expertos para evidenciar los avances significativos de la práctica de gestión educativa. Estamos ya en el módulo número 3. Imagínense, paso a paso hemos ido avanzando en la estrategia de cómo evidenciar los avances significativos de mi práctica de gestión educativa. Y hoy vamos a tratar el tema 6 y tema 7, sostenibilidad. El tema número 6, cómo es el presupuesto, seguimiento y formalización. El tema 7, sobre gobernanza, cómo se conforman los aliados y los roles que se van realizando, ¿no? Y quiero realizar un especial saludo a todo el equipo técnico que van implementando esas prácticas de gestión educativa en las DRE, en las GRE, en las UGELs, para mejorar la educativa, la calidad educativa y sobre todo tener una continuidad en el servicio, ¿no? Y que estamos complementando todo el proceso para la certificación de las buenas prácticas de gestión educativa. No nos olvidemos que estas asesorías de expertos es para brindar las orientaciones técnicas al equipo de las DRES y de las UGELs sobre el avance de sus prácticas de gestión y en un proceso de formulación, implementación y sistematización. Toda vez que estamos en un proceso, un concurso nacional de buenas prácticas de gestión, y eso nos va a ayudar a poder formular estas buenas prácticas, ¿no? Entonces, estamos ya en esta ruta de fortalecimiento, van a obtener un certificado de 100 horas por buenas prácticas de gestión educativa. Y para esta tarde yo quiero agradecer a Roberto Barrientos Moyo, director del Centro para la Transformación Educativa de la Universidad Marcelino de Champañá, también a José Luis Gargurevich Valdés, docente de la Escuela Nacional de Administración Pública en Servir, a Daniel Villafuerte Rivera, coordinador de la DIRI, del Ministerio de Educación, a Gonzalo Valdera Orteaga, también coordinador de la DIRI de acá del Ministerio de Educación de la DGG, que nos van a estar orientando en estas asesorías. Y también hacemos una invitación especial, no se olvide, tenemos 4,000 becas para los 2 cursos virtuales gratuitos que la OEA, la PCM y la Fundación Telefónica nos están brindando para todos nuestros gestores educativos, a los especialistas de las redes, de los CELS, que vamos a estar brindando estos 2 cursos. Uno sobre metodologías para el aprendizaje de entornos virtuales y el otro sobre evaluación de aprendizajes de entornos digitales. No se olviden, las inscripciones hasta el 14 de septiembre a través de la página web www.gov.pe/talento digital. Y recordamos nuevamente que estamos en nuestro concurso nacional de buenas prácticas de gestión educativa. Hasta el 3 de octubre son las inscripciones. Están normadas nuestras bases a través de la resolución viceministerial 095-2022. Entonces,
hacemos la cordial invitación a todos nuestros especialistas, a todos los equipos técnicos de las direcciones regionales de educación, las gerencias regionales y las UGELs para que puedan participar en este importante concurso nacional de buenas prácticas. Bien, lo que entonces hoy nos llama a la tarea, a las actividades, es esta asesoría de expertos. Reitero el agradecimiento a todos los que nos están visitando y estamos para poder ir continuando con estas actividades que, sobre todo, brindar la orientación al equipo técnico de las DRE, GRE y UGEL. Gracias. Muchísimas gracias, director. Bueno, continuamos ahora, conozcamos un poco más de los expertos que ahí nos acompañan. Como ya mencionó el director, Roberto Barrientos, director del Centro para la Transformación Educativa de la Universidad Marcelino Champagnat, licenciado en Educación Secundaria, especialista en formulación y planificación de políticas educativas, magíster en procesos de evaluación y autoanálisis institucional, investigador y líder de proyectos de transformación educativa como comunidades de aprendizaje y la red de escuelas por la transformación educativa. También nos acompaña José Luis Gargurevich, docente en la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir, abogado y licenciado en Ciencias Sociales de la PUC, especialista en Sociología en Máster en Gestión de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, consultor senior en cooperaciones internacionales y entidades públicas y privadas. También nos acompaña Gonzalo Valdera, que es coordinador del equipo de gobiernos locales y gestión territorial de la Dirección de Relaciones Intergubernamentales, la DIRI, del MINEDU. Docente y magíster en gerencia pública, con amplia experiencia en gestión de relaciones comunitarias y gestión de desarrollo social con enfoque territorial. Y por último tenemos a Daniel Villafuerte, licenciado en Sociología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con maestría en Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, con amplia experiencia en articulación entre sectores públicos y privados. Actualmente, Daniel se desempeña como Coordinador Nacional de Dirección de Relaciones Intergubernamentales en el MINEDU. A continuación daremos algunas precisiones de los temas y metodología a desarrollarse en las salas. La asesoría de hoy estará dividida en dos salas simultáneas, la sala 1 y la sala 2. En ambas salas, en la 1 y la 2, estarán los temas sostenibilidad, presupuesto y seguimiento y formalización, y también gobernanza, aliados y roles. Los momentos, en el primer momento es recojo de saberes previos, el segundo momento es desarrollo de contenidos y producción colaborativa, el tercer momento, construcción colaborativa, y el cuarto momento es la preguntas y respuestas. Antes de pasar ya al inicio de las salas, que se dividirá aleatoriamente a los participantes que nos acompañan hoy día, por favor les pedimos que prendan todas sus cámaras para tener un registro fotográfico de todos los participantes en general, ¿no? Por favor, a ver, prendemos nuestras cámaras. Tenemos 85 participantes que hoy nos acompañan. Sí, ya lo estamos observando, pantalla completa. También yo también los puedo mirar ustedes, es lo bueno. Estoy mirando aquí al compañero Percy del OGEL. No leo de dónde qué OGEL es, pero un gusto, Percy. Bambamarca. Bambamarca, qué linda Cajamarca. Ojalá un día nos inviten por ahí a visitarla. Muy bien, entonces el tiempo va corriendo, 18 minutos. He puesto subtítulos para que ustedes puedan irlo leyendo. Y la pregunta que me pidieron que trabaje es la sostenibilidad de las reformas, la sostenibilidad de las estrategias, la sostenibilidad de las prácticas. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Qué hacer para que algo dure? ¿Cómo podemos hacer que las cosas duren cuando nos hemos esforzado tanto en que funcione algo y a veces puede desmoronarse? ¿Cuál es la clave para que dure una innovación, para que dure una práctica? Es lo que voy a tratar de responder con 3 tips, con 3 recomendaciones que te voy a dar y espero que te sirvan. Más información en mi página web, robertobarrientos.com. Puedes ver la presentación, está disponible también ahí. La voy a poner en el chat también para que la puedas ver por completo. Y si la puedes compartir también tú, Daisy, es por el chat, la que te acabo de pasar, y ahí la pueden ir descargando y viendo también para que la compartan. ¿Ok? Entonces la gran pregunta es esta, y quisiera arrancar con una evidencia del mundo de la investigación un poco triste, que es el triste final de los esfuerzos de reforma. Hay 2 libros clásicos que invito a que lo puedan revisar. Creo que también hay versiones en español.
El primero es de Diane Ravitch, una politóloga muy importante en Estados Unidos. Su libro se llama Aprendizajes del pasado, ¿ok? Que nos enseña la historia acerca de las reformas educativas. Es muy interesante. Y el otro es de dos investigadores de Harvard que se llama Larry Cuban y David Dyack, que analizan pensando la utopía y dice un siglo de reformas educativas. Analizan un siglo entero de reformas educativas y adivinen qué es lo que descubren, que ninguna reforma tiene éxito, porque lo que hay es que la escuela tiene como una caparazón muy poderosa que se llama la gramática escolar, que ellos descubren, y es que cualquier reforma llega y la gramática es un conjunto de reglas para hablar, pero la gramática escolar es el conjunto de reglas de la escuela que deconstruyen lo que tú le mandas. Tú le dices, hay que trabajar este constructivismo, hay que trabajar por competencias, y la escuela deconstruye en el aula y lo pone en su lenguaje, que es dictar por contenido, dictar lo mismo de siempre, se vuelve nuevamente al pasado y nunca hay un cambio. Y es lo que está pasando hoy en día. Vayan a un salón normal, común y corriente, y el promedio van a encontrar que el dictado de clases es como hace 100 años. No pasó nada en 100 años. Entonces, en parte es una mala noticia, pero en parte también hay aprendizajes, que sí podemos aprender estos dos grandes síntesis de 100 años de historia. Entonces, y sin embargo, hay un mensaje, que es que cómo puedo hacer que dure realmente una utopía, sabiendo que la mayoría de reformas educativas no rasgan ni siquiera con el plumón. Hay una investigación peruana que lo hace Carolina Belaúnde del Instituto de Estudios Peruanos, donde analizan aulas en todo el país. Y lo que ellos descubren, aulas cualitativas, entran a mirar el aula y descubren que tampoco pasó nada, o sea, que ni siquiera se ha rasguñado los cambios pedagógicos en el aula. Entonces es una investigación interesante que ellos realizan. Y entonces ahí viene una pregunta, entonces, Roberto, ¿nos estás trayendo aquí malas noticias o buenas noticias? ¿Qué nos estás diciendo? O sea, que no tiene sentido lo que hacemos con el sistema, no tiene sentido. No, por eso la pregunta que pongo aquí es, entonces, ¿qué podemos hacer para que algo sea sostenible, sí, y evitar el desarme? Hay tres consejos que te doy, tres consejos que te garantizan la posibilidad de que tu innovación, tu práctica, sí tenga función, sí funcione. La primera es mantener el rumbo. Te doy un ejemplo rápido. En el caso inglés, es que a veces te descuidas. En el caso inglés, en el año 97, inicia Tony Blair su reforma. Ustedes ya creo que lo hemos conversado alguna vez, donde él dice, tengo tres prioridades, que es education, education and education. Mi prioridad es educación, y él promete elevar los logros de aprendizaje a 70% en matemática y 70% en lectura, ¿no? Y es algo inédito porque Inglaterra estaba estancada cerca de 50 años en sus pruebas estandarizadas. Ellos toman pruebas desde hace muchísimos años y él logra realmente, enfocándose realmente en mejorar lectura y matemática, logra mejorar bien la subida porcentual que ocurre realmente desde que él asume la gestión. Hablo de un país entero, ahí tienen 20.000 escuelas, tu estado como Perú, pero tiene 20.000 escuelas y de 60 logra 70% de todos los chicos en lectura y matemática, un logro muy alto, un logro histórico de un estancamiento. Sin embargo, como ven, él estuvo dos periodos del año 97 al año 2003. Después hubo un periodo de estancamiento, como que cuando se sentaron en sus laureles y empezó ya a estancarse porque empezaron a haber otros temas también importantes en la agenda política nacional. Entonces, el gran mensaje ahí es para los que quieren que las cosas sean sostenibles y sigan creciendo, es que no pierdas tu enfoque, no pierdas tu determinación. Si tú vas a trabajar una innovación, un tema determinado, tienes que seguirlo trabajando a pesar de que aparentemente hayas avanzado o sea institucionalizado. Si no, no va a ser sostenible tu reforma, tu innovación, tu práctica. Sigue enfocándote, sigue centrado en lo que tú sabes que importa, que es esta estrategia. Vuelvo a repetir, puede ser una política, puede ser una estrategia, una práctica determinada. Entonces, el primer consejo es mantén el rumbo, no te descuides. Y el caso de la reforma inglesa del 97 al 2003 es un caso interesante de confiarse en los laureles. Primer ejemplo, ¿ok? Segundo ejemplo, o segundo mensaje. Primero es mantente, sigue siendo terco en los temas que tú sabes que son importantes. El segundo es desarrolla a los líderes a todo nivel. Es decir, la mejor manera de hacer que algo sea sostenible, alguien dirá, es amarra el presupuesto, saca resoluciones ministeriales, directorales, normativas. Ustedes saben muy bien, compañeros y compañeras, no nos vamos a leer las cartas, que yo puedo tener una cadena presupuestal en el MEF hecha, lista y derecha, pero yo puedo en el camino esas funciones de esas personas cambiarlas. Tipo, el PELA tiene su cadena presupuestal ya lograda hace un tiempo, es decir, ya está amarrado, alguien dirá, es sostenible, ¿no? Pero yo puedo cambiar las funciones si es que veo que no estoy convencido. Por lo tanto, lo importante aquí es que tengas gente convencida, que más allá
cadenas presupuestales, normas, leyes, presupuestos, personas que crean en la innovación, en esa propuesta, de manera que lo otro se pone al servicio. Porque si no están convencidas, ellos van a ver la manera de desarmártelo. Yo puedo sacar una resolución ministerial mañana que cancela la resolución ministerial del pasado. Obviamente, sacar una ley es más difícil, pero también, o sea, la ley igual es tan abierta que puedes meter ahí muchas nuevas maneras de implementarla, ¿ok? Entonces, sí es importante, yo no niego que debamos asegurar presupuestos, debamos asegurar normativas, sí es importante, pero más importante todavía es personas convencidas, líderes a todo nivel. Por eso hoy quiero traer a colación algo que Michael Fullan, uno de los más grandes expertos en reformas educativas a nivel mundial, en su libro Liderazgo en Acción, nos dice dos consejos acerca de esto. Dice Michael, el sello principal de los líderes efectivos es cuando se jubilan, no es solo cuánto han tenido, no es solo cuánto impacto han tenido en el rendimiento de los estudiantes. O sea, puede ser un líder que, wow, los chicos aprendieron mucho en su gestión. No, mira, tu impacto no es solo que aprendieron, tu impacto es cuántos buenos líderes has dejado atrás. Esa es mi pregunta, ¿no? No solo cuánto, lo que digo es que también tienes que lograr los logros de aprendizaje, pero más que eso, tu legado es ¿cuántos líderes yo que me voy ahora he dejado líderes formados, convencidos, que van a seguir el trabajo? Segundo consejo de Michael Fullan te dice, desde el día en que tú entras a trabajar en la gestión pública, debes planear dejar un legado. Y ese legado es la fuerza de liderazgo de los demás. Tu principal legado es cuántos líderes he dejado aquí. Cuántos superlíderes, mejores que yo todavía, van a seguir lo que yo estoy haciendo. Este puede ser tu regalo más importante para tu entidad. Entonces, fíjense eso, gran consejo. Para ser sostenible, tengo que dedicarle un tiempo en mi jornada laboral a cuánto estoy empoderando líderes más fuertes que yo. De manera que mi presencia, me puedo ir, pero va a continuar, va a ser sostenible lo que los he enamorado para que hagan. ¿Ok? Segundo consejo. Tercer consejo, el tiempo pasa volando, es el gran dilema entre mejorar y organizar. Ustedes, no sé cuál es la postura de ustedes, si quieren en el chat vayan poniendo. ¿Qué hacemos? ¿Mejoramos el tren? O sea, ¿reparamos el tren o construimos un avión? Estamos todos con el tren de la gestión pública que tiene varios defectos. ¿O hacemos un avión de una vez más moderno? ¿Cuál es tu postura, compañero? ¿Reparo el tren o construyo un avión de una vez? Y el tren ya lo boto, que el tren es más lento, el avión vuela a 500 kilómetros por hora. ¿Qué hacemos? Y ese es un gran dilema en la gestión pública. A veces tenemos que mantener estructuras antiguas y al mismo tiempo tenemos que pensar en el futuro. Ese es un dilema gigante. Entonces, ahí viene la pregunta. Mi tercer mensaje es que si quieres hacer sostenible algo, es armoniza, mejora e innovación. Mejora entendida como que lo que ya está funciona, tipo el tren. Vamos al ejemplo del tren o el avión. Es decir, el tren tienes que mejorarlo. O sea, tenemos un tren, tenemos todavía rieles, hay que seguirlo, arreglarlo un poquito, hay que seguir mejores prácticas, buena práctica, ahí viene la buena práctica, que es lo que ya, la estructura que ya está, puede ser imperfecta, hagámosla que todavía siga andando. Pero al mismo tiempo tienes que estar mirando el futuro. El futuro cambia, el futuro es incierto. Entonces, el buen gestor que quiere hacer sostenible las cosas, está obviamente mejorando su tren, pero ya está haciendo el avión, pero ya está pensando en las alas del avión, ya está haciendo las alas del avión. Pero Roberto, ¿a qué hora? Es que esa es la idea. El gestor tiene que entender que el gestor tiene que ser un visionario y un ejecutivo al máximo. Entonces, por eso ahí pongo el ejemplo de el sopesar, esa fórmula que acabo de poner, encontré este dibujo interesante, que una balanza. La buena práctica, la buena definición de buena práctica en innovación, la entendemos como aquello dentro de lo que tenemos que funciona más o menos bien, ¿no? En cambio, la próxima buena práctica es el futuro. Y nadie sabe lo que es el futuro. ¿Qué es el futuro? Es incierto. ¿Cuál es la buena práctica del futuro? Entonces, Roberto, ¿cómo hacemos eso? Si no conozco el futuro, ¿cómo voy a poder conocer y cuidar esa buena práctica futurista? Es que ya está presente. Ya hay esbozos del futuro. Ya hay plantitas que están creciendo. Y tienes que tener cuidado de no pisotearlas. Están en el camino, están creciendo por todas las ujeles. Ya hay profesores que están haciendo el futuro. Entonces, mi tarea es, para ser sostenible, mejorar lo que hay, seguir las buenas prácticas, pero también empezar a olfatear el futuro, olfatear las buenas prácticas que pueden ser el futuro de la educación. Tipo, una buena práctica actual sería, vamos a hacer mejores sesiones de aprendizaje, vamos a mejorar la organización de salones de aula, no sé, vamos a reducir a 15 por aula para que el profesor trabaje mejor.
Eso es una buena práctica en el sentido de que mejoras en la estructura existente. Pero una práctica del futuro es, ya no hace falta aulas. Los chicos aprenden apasionadamente en internet con mentores de todo tipo. Los chicos pueden estar en una biblioteca, pues están cambiando el mundo, solucionando problemas del mundo real. Y eso quizás no hace falta ni siquiera una escuela. O sea, empezamos a convivir con esos dos ambientes, ¿no? Mucho de esto ya está en la ley, también la educación comunitaria, un artículo de la Ley General de Educación ya aparece. Entonces, mi tarea como líder es armonizar lo que funciona, la eficiencia administrativa y pedagógica actual y al mismo tiempo la innovación, que es el futuro, la próxima buena práctica, como le llaman en inglés, the next practice. En inglés se dice the best practice es la palabra en inglés, no la buena práctica, best practice, y el futurista se llama the next practice, el next, el siguiente. Y yo hace unas semanas les hablé del PMB, la herramienta del Producto Mínimo Viable, es decir, tener esbozos que vayamos piloteando cosas rápidas, de cosas ya que sí funcionan y que quizás cuestionan todo lo que hemos creído acerca de lo que era una educación tradicional, ¿no? Y tenemos que dejar que funcione. Por eso ahí he traído un par de imágenes. ¿Por qué trabajarlo? Me preguntaba. Porque el sistema educativo en donde estamos fue diseñado para otras preguntas, para otros desafíos. El desafío con el cual nació fue la industrialización, cuando los papás empezaban a migrar de los chacras a las industrias, a las ciudades, la etapa de las ciudades que iban creciendo. Entonces se inventa la escuela porque hacía falta que alguien cuide a los niños. Entonces la escuela tuvo un primer rol, que era el rol de cuidador, guardería. Así nace. Y luego también les daremos habilidades básicas, lectura y matemática, para que no. Pero hoy en día tenemos nuevos desafíos, tipo, hace falta una escuela donde tengas chicos, o escuela, o como se llame en el futuro, ambiente de aprendizaje, que curen el cáncer. ¿Cómo se ve el cubrir el cáncer? Una escuela que tenga chicos que predigan y predigan la próxima pandemia y la puedan prevenir. Chicos que cuiden de sí y de los demás utilizando inteligencia artificial. Eso no había en el contexto en el que nace la escuela actual, la escuela antigua que tenemos. Que aprendamos a lavar sin agua. Hoy en día el agua ya se está escaseando, hace falta chicos que den respuestas. ¿Cómo puedes lavar una ropa sin agua? ¿Cómo puedes, los residuos? Ustedes saben, cuando van al baño, jalan la bomba, se gasta litros de litros que toda África podría vivir del agua que Perú se ha gastado solo jalando la bomba de la taza del agua todos los días. Se gasta casi lo que todo. Y el agua ya se escaseó. ¿Es posible usar los residuos y limpiarlos sin agua? No hay respuestas, compañeros. Nadie tiene las respuestas. Estamos en un mundo sin respuestas y la escuela tiene un rol importante en buscar respuestas. Eso es la próxima buena práctica. Es decir, la nueva escuela que ya urge, no es para el futuro. Ya ahorita no hay agua. Ya ahorita ya hay varios nevados en el Perú que no tienen agua. Ya ahorita tenemos un nivel de crisis en pobreza, en violencia, que hace falta nuevas respuestas. ¿Saben cuántos diabéticos tenemos? Yo estoy en Lima. En Lima, de cada 100 personas, 5 son diabéticos, tienen diabetes mellitus y no se merecen eso. Pueden cortarles la pierna, pueden pasar muchas cosas tristes cuando se pudo prevenir eso. Entonces, son nuevas situaciones que están pasando. Entonces, nuevas preguntas, por lo tanto, tu deber como líder de UGEL, DRE, donde te toca en este momento es ser amigo de la práctica del futuro y no pisotearla. Esa plantita está débil, porque es el futuro. Y ya creció. Yo te aseguro que en tu gel hay varios pedacitos que están ahí. Entonces, vuelvo a repetir la armonía entre mejora e innovación. Es esa armonía entre eficiencia y el futuro. Esa armonía entre la buena práctica y la próxima buena práctica. Para eso, si me permiten, hay un video que a mí me gusta, que para mí esta próxima buena práctica, tipo ahorita he estado hace un mes en un colegio tutora acompañando en este modelo innovador que yo creo que es también el futuro, es parte del futuro. El futuro son pistas, no es que haya una sola respuesta. Y esta pista es ese modelo donde ven a Dana, que yo la tutoría, que se había atrasado casi 2 años de pandemia, nunca asistió al colegio, nunca tuvo conexión y tú pude ayudarle en matemática y empezó a ayudar a su compañero Gianfranco. Ella, que se había quedado atrás, ahora se volvió docente de un compañero. Miren a ella, está tutoreándola, está ayudándole. La metodología está ahí, se llama la evaluación tutora, que nació en México, este caso, y la compartieron algunos amigos, la conocimos, yo la conocí y ya hemos trabajado en este colegio muy hermoso, es una historia bella, pero lo que veis es que está ahí, ya está en el presente. Y ahora quiero que vean lo que dice en una película, Ratatouille, que la vieron de Pixar, donde es bien interesante lo que dice Ego,
que es Anton Ego, que es el crítico, cuando descubre que la rata que cocinaba era una rata que no era un cocinero experto, y él dice alguna reflexión muy interesante que es para todos los gestores que están llamados a cuidar la próxima práctica, a cuidar la práctica que realmente va a hacer que los chicos aprendan. Entonces, sí, permítame, son 2 minutos de un videito de un fragmento de la película, y voy a dejar de compartir. Se tiene que ver directamente en YouTube. Un segundo. ¿Ya? Déjenme un segundo más. Entonces ya vamos a compartir el video. Aquí está. Tantas cosas que tengo en la pantalla que a veces... Muy bien. Por favor, Daisy me dice si se escucha. 1, 2, 3. ¿Se escucha? La vida de un... Sí. Se escucha. Fíjense, lean por favor, es la parte donde el crítico reflexiona sobre qué hago acerca de lo que he descubierto, una innovación muy potente. Yo no me esperaba que un animal... Rubí, apaga por favor tu micro. Gracias, Rubí. Entonces ya, adelante. Crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. Prosperamos con las críticas negativas, divertidas de escribir y de leer. Pero la triste verdad que debemos afrontar es que en el gran orden de las cosas, cualquier basura tiene más significado que lo que deja ver nuestra crítica. Pero en ocasiones el crítico sí se arriesga cada vez que descubre y defiende algo nuevo. El mundo suele ser cruel con el nuevo talento. Las nuevas creaciones, lo nuevo, necesita amigos. Anoche Ahí me voy a quedar, si me permiten. Él dice, lo nuevo necesita amigos. Esa es la frase, esa frase la redactó en verdad Peter Docter, es uno de los grandes directores de Pixar, él redactó ese fragmento. Tenemos que ser amigos de lo nuevo, porque lo nuevo no puede solo. Lo nuevo es lo que nos va a salvar la vida de los chicos en post-pandemia, y tenemos que estar atentos. Como lo hago Roberto, tienes que olfatear, tienes que ser muy hábil para conocer lo que está pasando. Aquí tengo solo cierro con esto, que es Gabriel Cámara, que es uno de los fundadores de este modelo personalizado, que te cambia la mente, que te cambia la educación, una educación sin horario, sin cursos, y aprendes muchísimo. Gabriel, le escribió hoy día, lo llamo por teléfono, está en México actualmente, dirige una parte muy importante del Ministerio de Educación de México, y Gabriel le digo, ¿cómo has hecho para ser sostenible? O sea, en este modelo que realmente es futurista, es innovador. Y él me dice, la sostenibilidad de la práctica tutora radica en la verdad de la transformación que experimentan docentes y estudiantes. Es la verdad, yo siento que he sido transformado. Al vivir en diálogo de iguales, como el niño que vieron ahorita, que ese diálogo entre iguales, que es un empalme, que empalme de interés con capacidad, es decir, que el niño que quiere aprender con el que tiene la capacidad de enseñarle. Generalmente no ocurre eso, generalmente lo que tenemos es chicos que no quieren aprender y pues se aburren en el aula. Y él sigue diciendo, la satisfacción de guiar con la libertad y la autonomía del aprendizaje de lo que realmente los desafía. Y bueno, al final él va diciendo, voy a resumirlo, la experiencia permite reconocer el poder innato de aprender y compartir aprendizaje. O sea, el poder del gozo, cuando la persona vive la experiencia de haber aprendido, la contagia y hace que esto sea sostenible. Si no tenemos gente convencida, no va a poder hacer posible cualquier innovación. Y si voy a la parte final, que él dice al nivel de ministerios, a nivel de órganos estatales, dice, el reordenamiento no necesitaría presupuestos exorbitantes, porque descansaría en el recurso mejor distribuido en el mundo, que es la capacidad de acción de cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir, al final no solo presupuestos, el ordenamiento no necesitaría presupuestos exorbitantes, porque descansaría en el recurso mejor distribuido. Quiero subrayar eso. El recurso mejor distribuido no es la ley de presupuesto. El recurso mejor distribuido es tu capacidad de acción. Si tienes gente con capacidad de acción, decididas a hacer esto, la sostenibilidad está garantizada. Pero viene una pregunta, ¿por qué a pedagogía tú apuestas? Si no tienes clara tu pedagogía, ¿por qué vas a apostar en perseverar las 3 recomendaciones que te he dado? Primera recomendación te dije, ¿cuál dijimos? Mantener el curso. Mantener el curso en lo que sabes que sí funciona.
Segundo, dijimos desarrolla líderes a todo nivel. Y tercero, desarrolla esta amistad entre innovación y mejora. No son opuestas. Por lo tanto, la conclusión es esta, para ser sostenible debes continuar siendo firme y mantener el curso, desarrollar líderes a todo nivel y enfócate en la eficiencia del sistema, el que actual, pero también que vaya de la mano con la creación del nuevo sistema. Para eso tienes que ser, como decía Anton Ego en este video, amigo de lo nuevo. No rechaces lo nuevo. ¿Es dificilísimo lo que estoy planteando? Sí, pero te da las pistas de esperanza para entender que sí puedes cambiar el sistema en el rol donde estés. Especialista de UGEL o de DRE, jefe de área, director de DRE, donde estés, sí se puede. Sigue estas recomendaciones y la práctica que estás convencido que funciona va a durar y no se va a ir contigo, como muchas veces ocurre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Nos has dejado con la miel en los labios de tener que buscar justamente esta sostenibilidad en nuestras prácticas. Muy bien, mis queridos maestros y maestras, especialistas, ahora sí es el tiempo de ustedes. Queremos escucharles, quizá alguna pregunta, algún comentario, algo específico que deseen preguntarle a Roberto, que nos va a acompañar todavía unos minutos para esta sección de preguntas. Les escuchamos, adelante. Dice, gracias Roberto, nos dice el maestro Chávez. María Viñas también dice, excelente, real y posible, claro que sí. Es posible que logremos todo lo que hoy nos ha retado, Roberto. Así es, y yo pediría que ustedes de repente se queden con alguna idea, reacción. Siempre en una charla yo acostumbro a hacer 3 cosas que te estás llevando nuevas que no sabías, 2 cosas que vas a compartir con alguien para seguir aprendiendo, es bueno compartir, repetirlo, y una cosa que vas a cambiar en tu práctica en estas semanas. Elige cualquiera de las 3 y comparte en el chat 3 cosas que no sabías y que quizás aquí te has enterado, genial. 2 cosas que vas a compartir o a seguir investigando, y una cosa nomás que crees que puedes cambiar mañana. Aprendizaje que no lo aplicas, no sé si valió la pena. Por lo tanto, ojalá que de aquí una cosita mañana la apliques. Gracias. Les invito a que escriban, por favor, en el chat. Y tenemos una manita levantada, Roberto. Gracias. Ajá. Maestro Percy, adelante, le escuchamos. Hola, Percy. Hola. Hola, Roberto. Buenas tardes, Daisy. Buenas tardes a todos. Una excelente disertación. Y escuché por ahí el término del producto mínimo viable, llamado el MVP, ¿correcto? Que está dentro de las metodologías ágiles. Una pregunta, estimado Roberto, es que nos ilustres con un ejemplo en el tema educativo cómo es que se elabora el MVP, ¿correcto? Y su relación que tiene con el Scrum Master, el PO y el development o el desarrollador, por favor, serías tan amable, Roberto. Cómo no, Percy, gracias por la pregunta. Qué interesante que ya empecemos a manejar un lenguaje común que a veces en educación estaba presente. El producto mínimo viable es un término que nace en la innovación en general, que es para crear productos que todavía no sabes si van a funcionar. Por lo tanto, lo que hago es, aunque sea lo hago en borrador, alguna maqueta, ¿no? Alguna maqueta rápida, y esa maqueta le digo, por favor, pruébalo al usuario y me dices qué va funcionando y qué no, porque el objetivo de esa maquetita, de ese borrador, es yo saber aprender del usuario, aprender qué necesita y qué quiere. Entonces, ¿cómo se aplica en educación? De 1000 maneras. 1000 maneras. ¿Por qué, Percy? Porque en educación casi todo damos por supuesto que ya funciona, cuando deberíamos entender que educación es un producto mínimo viable, deberíamos tener un producto sencillo para ver, a ver, yo quiero quiero que los chicos aprendan química, y yo supongo que van a aprender si yo les llevo láminas de química. Pues no te esfuerces en comprar como gel, pues, 2 millones de soles en láminas de química. No, gástate 2 soles, y haz a papel y prueba. Oye, ¿crees que con esto vas a aprender? A ver, y la primera clase ves que no, que les aburre, que los chicos querían usar este tablet y te ahorraste 2 millones de soles antes de lanzarte esas cosas. Yo sé que los presupuestos del Estado a veces tienes que tener planificaciones, pero en el Estado sí se puede también hacer productos mínimos viales, es decir, maquetitas rápidas, mínimas para poder aprender el usuario. Otro ejemplo concreto en educación, que tuvimos una experiencia con unas compañeras, es con otro equipo de aliados decidimos poner una antena porque en un distrito muy alejado de Junín descubrimos que
no había conectividad y teníamos un supuesto. El supuesto era que si generamos conectividad, van a ocurrir cosas maravillosas entre la gente, conectividad de todo tipo. Entonces se dijo, vamos a poner una antena de internet, vamos a aprovechar las tablets que el ministerio ha entregado en el colegio Apuinca, que son cerca de 100% las tablets, y eso se planificó en diciembre. Y ahí dijimos, ¿por qué no tenemos un producto mínimo viable que es gastemos solo 80 soles comprando un internet para ver qué pasa con el internet en medio de la plaza, en el plaza no, pero en el centro comunal, cerca al colegio para que la gente también lo use? 80 solcitos o 50 soles, ¿no? Y vamos evaluando, testeando cómo la gente usa, si le das internet libre, cómo reacciona, aprendemos del usuario, ¿no? Y también, paralelamente a esto, hacemos pedagogía de proyectos en el colegio Puinca. Sin embargo, algún compañero dijo, no, pero yo ya sé que esto funciona, hay que poner una antena. Nunca se puso el router porque el compañero dijo que su antena ya la había probado en otro lugar y que funcionó al poner una antena con contenido offline que los chicos puedan acceder, una antena grande de Wi-Fi y también con contenido, como dije, como un servidor offline. Estamos octubre y no hemos podido validar la idea de si la conectividad funciona porque lo que se ha avanzado ha sido las ferias, los proyectos de la feria, o sea, el aprendizaje por proyectos. Son proyectos hermosísimos que hemos trabajado con mentores de la Universidad del Centro, los chicos de segundo, tercero y media, pero la parte que era de tecnológica no lo hemos validado esa hipótesis, era una hipótesis y recién la antena iba a ser en agosto, era en octubre, y está costando 50.000 soles. Entonces, ahí se ve que quizás hubiera ayudado tener ese producto mínimo viable que es ya, ¿cómo nos imaginamos el producto que es conectividad ya? En vez de gastar 50.000, ¿cómo yo puedo rápidamente aprender del usuario con 100 soles? Ah, ya, entonces, compro un internet, lo pongo y voy aprendiendo de cómo el usuario va a usar esto. Eso no se pudo hacer porque no tuvimos la venta. Sí lo propusimos, pero en este caso el equipo que ponía el dinero, él quería ya poner su antena. Entonces, lamentablemente, ahí es en educación donde faltó la idea de eso es el producto mínimo viable, un esbozo, hazlo rápido. Algo que dice, en Pixar dicen mucho los directores de Pixar es equivócate rápido y equivócate pronto. Entonces, se aplica mucho a una capacitación de UGEL, por ejemplo, asistencia técnica, la famosa ATA, de que hay una crítica que dicen el ATA ni desata. Entonces, ¿cómo hacemos que un ATA ate? Generalmente esa frase lo que significa es cuando me da asistencia técnica el UGEL a los directores, o la DRE al UGEL o al ministerio a la DRE, no me soluciona problemas, ni ata ni desata. Entonces, si ya sabemos eso, ¿cómo podemos diseñar como especialistas de UGEL o de DRE la próxima asistencia técnica? Si solo tenemos dos funciones por el manual de funciones, supervisión y asistencia técnica a directores o a UGEL. Esbozo, y entender al usuario, ¿qué necesitas? ¿Por qué siempre me dices que ni ata ni desata? Pregúntale. Y cuando él te diga, construye una propuesta distinta a la anterior, pero aplícala a la semana siguiente. No, mi planificación va a ser de que voy a hacer en todo el año este tipo. No, haz un diseño rápido y que lo apliques en una semana. De repente, un curso en Moodle, de repente no funciona. De repente, empezamos a hacer más sesiones presenciales porque los webinars se han trillado, te han dicho que el webinar ya los aburre, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchísimas maneras, Percy, de ir probando estrategias rápidas, borradores que las puedes diseñar hoy día o mañana, pero las podemos probar mañana, pero eso sí, muy atento a lo que llamamos en metodologías ágiles, indicadores accionables. Es decir, ¿qué indicador me va a estar diciendo si este producto mínimo viable, si este esbozo de estrategia está funcionando? Entonces ahí voy viendo, ya, hay que mejorarlo, genial. No, no sirvió para nada, lo borro, lo boto a la basura y empiezo otro. No hay problema, pero ese es un poquito la respuesta. No sé si te pude responder, Percy. Y los otros nombres que me decías, pásamelos por chat, no los conozco. Esas otras metodologías, yo conozco solo algunas, conozco el Lean Startup, conozco Design Thinking, Scratch, he escuchado algunas que quiero aprenderlas, todavía no me he puesto a estudiarlas, o sea, aplicarlas, porque eso se estudia aplicándolas, y pásamelas para aprenderlas también. De repente hacemos un grupo de estudio o una comunidad de aprendizaje de metodologías ágiles, sería genial que por ahí Difoca nos pueda crear eso. Muchas gracias. El Desi Cycling, por ejemplo, también. Sí, sí, El claro. Kanban, no, todo lo que son metodologías ágiles. Así es, sería bonito, en verdad, hay que tomar nota aquí como enfoca que podría generarse una comunidad práctica centrada en metodologías ágiles. Yo creo que ese es el futuro. Yo creo que los docentes debieron formarnos en eso. Creo que la docencia hoy en día debiera formarse en eso y entender que el aprendizaje del niño hay que diseñarlo, hay que crear un diseño de aprendizaje. El aprendizaje, entenderlo como diseño. Y eso va a generar, mi querido amigo, que no tengamos
varios modelos, el modelo de secundaria técnica que se aprobó hace poco, el modelo de secundaria básica regular, el modelo... No, entendamos que educación probablemente sean 3000 modelos, pero que no hace falta crear una resolución para eso, sino que demos autonomía escolar, como aquí en Lima se está trabajando, el modelo de gestión autónoma, para que cada colegio diseñe cómo aprende su chico en ese colegio. Pero para eso tengo que estar formado en cómo sé del chico, cómo reacciona, metodologías ágiles justamente. Entonces, muy bien, ojalá que podamos contagiarlas a los demás colegas. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias, maestro Percy. Y tenemos una última pregunta, por favor, Roberto, de la maestra María Viñas, que está levantando la manito. Y con eso ya cerraríamos con nuestro querido Roberto. Adelante, maestra María. Buenas tardes, hermana Daisy. Buenas tardes, señor Barrientos. Qué alegría escucharlo y confirmar que es posible avanzar a veces, como usted dijo, sin que tengamos agua, ¿no? Mi pregunta va, o no sé, complementar, porque la experiencia que estamos presentando desde la básica especial a través del diseño universal del aprendizaje nos ha llevado a ello, ¿no? A personalizar la educación. Es decir, ellos tienen un plan educativo personalizado que responde a sus características y necesidades. Entonces, yo quería saber qué tanto el DUA, que es el diseño universal del aprendizaje, no sé si usted tiene alguna información al respecto, que nos pueda ampliar o referir que como un soporte para nuestra propuesta, que es para el área rural, para los docentes que están involucrándose ahora en la atención a la diferencia, a los niños con PCI, con TEA, sordos y ceguera, ¿no? Entonces, ¿qué tanto usted puede ayudarnos a definir el diseño universal del aprendizaje que genera esta posibilidad de educar para la vida de una manera personalizada, ¿no? Que respete el ritmo, que respete el estilo de cada uno? Gracias. No sé si fue clara. Sí, María, gracias. En verdad hay muchas metodologías, así como hay prácticas que están haciendo del campo, que son para el futuro, también hay metodologías que se van adaptando a esta personalización. En sí, todo lo que he dicho, en verdad, solo es buscar poner por obra lo que el Proyecto Educativo Nacional dice, que es un sistema centrado en la persona. Es fácil decirlo, pero es dificilísimo hacerlo porque el sistema ha sido diseñado para no centrarse en la persona. Ha sido diseñado para centrarse en el administrador público, en el sistema. El mismo hecho de lo que el año no acaba cuando el chico quiere, el año acaba cuando le conviene al UGEL de Aladría, al sistema educativo peruano, cerrar del año, pero el chico quiere seguir aprendiendo, el chico aprende todo el año, pero ahí, mejor entender, no estamos centrados en la persona. Entonces hay muchas herramientas. El diseño universal del aprendizaje es muy interesante, una propuesta que yo no le he aplicado todavía. Yo actualmente más estoy aprendiendo aula invertida. Flipper Classroom es muy interesante. El diseño me han hablado muy bien varias personas. He puesto en el chat el nombre de Tracy Tokuhama Espinosa. Algo está profundizando ella, es una profesora de Harvard que habla también muy bien español y van a poderla googlear. A Tracy Tokuhama es una experta en neurociencias también, y ella tiene varios capítulos en sus libros hablando del diseño universal. Yo sí creo que sí es una herramienta buena, pero no la domino actualmente. Quizás tú aprendes, y un día nos la puedas compartir, María, y ahí pongo también mi página para quien quiera seguir en contacto. Ahí tengo un boletín que voy sacando cada cierto tiempo para poder compartir ideas, quien tenga estas mismas ideas, algún otro alma gemela, encontrémonos por ahí, en un newsletter que trato de tenerlo activo cada cierto tiempo, y el PPT que está también ahí, que ya lo compartieron igual, lo vuelvo a compartir para que lo diseñe, ¿ok? Entonces, Muchas bien, gracias. María, compártenos ese tema, quizás en la próxima nos compartes de una experiencia aplicando el diseño universal de aprendizaje. Sí, en Vale. Bolívar, en Patás, está dando resultados. Muchas Excelente, gracias. excelente, te felicito. Bendiciones. Muchísimas gracias, Roberto Barrientos, por tu participación. Nos has dejado encantados y esperamos pues contar contigo en una siguiente oportunidad. Escuchamos tus palabras de un hasta pronto, ¿no? Una despedida. Sí, gracias compañeros a todos, nuevamente felicidades. Yo sé que algunos están en mil cosas, espero que algo te haya quedado, aunque sea mientras estabas haciendo un expediente, estabas respondiendo un informe, un pedido de emergencia de tu jefe, hasta algo te haya quedado en tu oído. Si te quedó algo genial, y si no, no te preocupes, que está grabado y el PPT está ahí, míralo en la noche cuando puedas. La idea es darte un poquito de herramientas e inspirarte para que tú puedas ser un mejor líder, un mejor gestor. Y recuerden de que la frase que dije al final, el recurso más importante y el que está mejor distribuido es la capacidad de acción.
Ese recurso lo tienes tú, lo tienen todos al lado. Muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto, Roberto, muy amable. Muy bien, especialistas, directivos de las DRE y UGEL, ha sido nuestra temática respecto a la sostenibilidad. Así que ya saben, el video va a estar colgado en nuestra comunidad para que podamos repasarlo. Y ahora es el turno de nuestro siguiente tema, que es gobernanza. ¿Cómo están nuestras prácticas respecto a este criterio? ¿Estamos trabajándolo? ¿Estamos entendiéndolo? Pues hoy nos va a acompañar nuestro coordinador nacional de la DIRI, nuestro querido amigo también, Daniel Villafuerte, para presentarnos esta temática, lo que significa que nuestra práctica pueda mostrar gobernanza en su desarrollo. Estimado Daniel, adelante, te escuchamos, bienvenido. De parte de todas las UGELes y DRE, estamos listos para escucharte. Muchas gracias, Daisy. ¿Qué tal? Hola, amigos de la comunidad de prácticas. ¿Cómo están? Es un gusto verlos, un gusto compartir con ustedes estos minutos. Y bueno, al respecto, me ha tocado en esta oportunidad compartir con ustedes acerca de la gobernanza, ¿verdad? Y todos estos criterios vinculados al trabajo con otros actores. Y entonces en ese marco quería compartir con ustedes que podamos tener una conversación acerca de estos temas que son claves, importantes y que en realidad ustedes conocen seguramente en la práctica en sí, ¿no? En el día a día, de manera cotidiana, ustedes están desarrollando este trabajo, pero quería empezar diciéndoles que hay algo que suele ocurrir mucho en nuestro sector educación, y es que bueno, es una tendencia para nosotros como sector educación a veces mirarnos más hacia el ombligo, es decir, trabajar el aspecto educativo más desde nuestra lógica, más desde nuestros esfuerzos sectoriales, y olvidamos que somos parte de algo mayor, algo más grande, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que normalmente suele ocurrir en la práctica del día a día, y eso es algo que quisiera que hoy reflexionemos juntos, ¿no? Entonces, Daisy, no sé si puedes ayudarme a poner las diapositivas de pasada, que vamos. Básicamente, cuando hablamos de gobernanza, creo que todos tenemos conocimiento que estamos hablando de este equilibrio que existe, ¿verdad?, entre el Estado, la sociedad civil, las organizaciones públicas privadas, para gestionar, para poder llevar adelante, en este caso, la realidad de un país, ¿verdad? Y en ese marco, un elemento central de la gobernanza es la articulación. Entonces, ustedes están ¿cómo se llama? Muy íntimamente ligados con este término de articulación. Quisiera escucharlos, ¿no? Acerca de él, ¿no? O sea, estamos hablando de la articulación, si bien es cierto, es una palabra muy, por decirlo así, cotidiana, de la que siempre estamos hablando. ¿Qué es lo que piden a ustedes sobre la articulación? Que pueden levantar la manito si desean, pueden opinar acerca de la articulación. ¿Qué es la articulación? Aquí está obviamente definida, pero la intención es saber de ustedes qué piensan de la articulación. ¿Ya? A ver, María, te escuchamos. Creo que siempre estamos articulando todo el tiempo, porque si bien estoy en una instancia ahora, antes estaba en una institución educativa, un centro especial, ahora estoy en una institución temporal también, ¿no? Designada. Todo tiene su final, como dice, pero vivimos articulando porque tenemos que ver con salud, tenemos que ver con trabajo, tenemos que ayudar a que
tengamos luego un estudiante y un ciudadano autónomo, productivo. Entonces todo el tiempo estamos articulando aquí con mis compañeros especialistas de primaria, de inicial. Entonces articular es eso, ¿no? Generar vínculos, desarrollar planes, alianzas estratégicas también, o simplemente tomar acuerdos para desarrollar una actividad o en casa también, ¿no? Creo que siempre estamos articulando porque vivimos en sociedad. Gracias. Sí. Gracias, María. ¿Alguien más quisiera dar alguna idea u opinión sobre la articulación? Percy, te escuchamos, Percy. Sí, gracias, Daida. Partiendo de la premisa de que solamente como sector nos es casi imposible poder cumplir nuestras metas, nuestros objetivos. Que se puede cumplir posiblemente medianamente, pero si hay un trabajo articulado, pero con responsabilidad social, con otros sectores públicos, privados, estatales, sí vamos a obtener resultados. Entonces, la articulación no solamente es que yo pida apoyo a un sector, sino que sea un trabajo recíproco, de tal manera que nuestra mirada sea más global, sea más integradora, ¿no? Y algo muy importante, pues, como una experiencia por acá, en donde nosotros radicamos por la Ojel Mama Martín Hualgayoc, es que justamente esta articulación lo llevamos a cabo mediante alianzas estratégicas, mediante convenios con los gobiernos locales, y como consecuencia de eso, pues, hemos obtenido, por ejemplo, en una gestión hemos obtenido más de 500 tabletas, hemos logrado conectividad al 100% en un distrito. Entonces es importante, pues, hacer un trabajo global, un trabajo conjunto. Y si lo miramos a gobernanza, justamente gobernanza es el trabajo con la sociedad civil. Entonces hay que trabajar con la sociedad civil. Y es importantísimo para lograr estos objetivos. Gracias. Bien, Percy. También muchas gracias por tu aporte, también a María. Y en realidad, desde la intervención de ustedes, podremos nosotros delimitar la importancia de la articulación, ¿no? La articulación es un proceso político y técnico o de gestión a la vez, ¿no? Cuando ustedes se articulan con otros representando a su institución, ustedes están entrando a un campo de naturaleza tanto técnico, vinculado a lo de gestión, y también político. Técnico porque hay muchos procesos, muchos objetivos, muchos indicadores, muchas metas en las cuales se pueden articular para de manera conjunta llegar, ¿verdad?, a objetivos, llegar a metas comunes, ¿no? Pero también es político porque existen intereses, ¿verdad? Ahora, obviamente podemos hablar de lo político en el sentido amplio, pero también en el sentido estricto, más incluso hasta partidario. Sabemos que es un proceso político en todo nivel, en la articulación, y que muchas veces, por ejemplo, en estos contextos de cambio de autoridades, el proceso electoral, se vienen nuevas autoridades, ¿verdad? Se recomponen las articulaciones, ¿verdad? En muchos casos, los espacios de articulación que habían, como que sufren un momento, un stand-by, porque todavía los actores están que se conocen, que se miden. El gobernador que salió elegido es diferente al del partido de esta municipalidad, de este distrito, y entonces ahí no hay mucha, por así decirlo, empatía, y terminan no trabajando por un tiempo de la manera en como antes se trabajaba, en fin, tratando de citar algunos ejemplos. Por eso que también tiene una connotación política, ¿sí? Para nosotros, entonces, la articulación tiene esas dos naturalezas, técnica de gestión y también política, donde los gobiernos regionales, locales, junto al ministerio, despliegan de manera transversal en el desarrollo de las políticas educativas, ¿no?
Entonces, pero esto además suma a un gran proceso que es el proceso de descentralización, ¿no? Esa es la intención de la articulación para nosotros en educación. Y como bien lo han dicho, la articulación promueve o debe promover un trabajo coordinado, cooperativo, colaborativo en todos los niveles y sobre todo que genere una sinergia, ¿verdad? Sinergia entre los actores. Daban ejemplos muy concretos de qué cosas se han ido logrando. Por ejemplo, hemos logrado que en un distrito se tenga la conectividad al 100%, ¿no? Entonces ahí es, ¿quién lo logró? ¿Lo logró solo la municipalidad? ¿Lo logró la UGEL? Lo lograron todos, juntos. ¿Lo hubiesen podido lograr sin estar juntos? ¿No? Entonces, la importancia de resaltar cómo la sinergia de los diferentes actores ha logrado una mejora en una realidad es clave, es importante. Y muchas veces también hay otra dificultad porque ocurre que muchos se quieren siempre rogar el derecho de autoría, ¿no? Entonces, todavía nos es difícil trabajar de manera recíproca, colaborativa, al punto de llegar al discurso de plantear esto lo hicimos todos, como equipo, como colectivo, y no es solo yo, ¿no? Que es lo que normalmente a veces está detrás de los intereses de algunos actores. Entonces, en ese sentido, siempre es importante tener en cuenta esto en la articulación, porque muchas veces esos elementos son los que terminan rompiendo o cortando los espacios de articulación, ¿no? O debilitándolos. Entonces, es importante que nos demos cuenta también que la articulación está centrada para nosotros en educación en el servicio educativo, ¿no? Y que ese servicio educativo sea de calidad y con enfoque territorial, ¿ya? En cuanto a los mecanismos de gestión y articulación territorial, quería un poco compartirles que todavía sigue vigente la resolución viceministerial 051-2016. Digo todavía sigue vigente porque así como pretendemos hacer un espacio de sinergia y de trabajo conjunto, la norma ha sido puesta a revisión y se ha hecho un equipo con las diferentes regiones, representantes de las regiones, entre directores regionales u otros, con los cuales de varios meses atrás hemos venido revisando la normativa y hemos venido tratando de mejorarla y actualizarla. En este momento, estos lineamientos están todavía en la fase de aprobación de las áreas del Minedu y seguro en las próximas semanas o meses estará ya aprobándose. Pero lo que tenemos actualmente en cuanto a la articulación son estos mecanismos, y dentro de estos mecanismos hay estos espacios que de repente algunos de ustedes han escuchado y otros no. Uno de ellos, y es el primero, el que encabeza todos los mecanismos o espacios, es la Comisión Intergubernamental, que en este caso se le denomina la CI del sector educación, que es la reunión, el espacio que concentra o el mecanismo que concentra a los miembros de la alta dirección del Minedu, es decir, ministros, viceministros, más representantes de los gobernadores regionales, ¿no? Es decir, mediante la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, los representantes de la ANGR, los representantes de los gobiernos municipales, en este caso de las municipalidades, sea de algunas asociaciones como la AMPE y la REMURPE, ¿no? Entonces, este espacio de la CI es un espacio donde debiera coordinarse o articularse o desarrollarse o establecerse, mejor dicho, la agenda intergubernamental nacional, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades en materia educativa para los sectores de gobierno en los 3 niveles, ¿no? Estamos hablando de mecanismos de articulación en esos niveles de gobierno, ¿no? Luego también tenemos otro mecanismo que es como en un segundo nivel, que está el directorio
de la alta dirección con los gerentes de desarrollo social y directorios o gerentes regionales de educación. Se llaman el famoso directorio, ahí mismo lo dice quiénes son los que le integran, y esto es un espacio también que se desarrolla anualmente por lo menos 2 veces al año, y donde se abordan o se deberían abordar los temas que se han trabajado en CI en un segundo nivel para poder establecer las mejores estrategias de llegar de acuerdo a la realidad también de cada territorio, de cómo cumplir con estas prioridades de la agenda educativa nacional. Y en el tercer punto están ya las comisiones de gestión intergubernamental en educación, las famosas CGIE. Estas comisiones se deberían desarrollar 2 o 3 veces al año. No se han estado desarrollando últimamente por el tema de la pandemia, pero son espacios importantes porque ya en esta se abordan una agenda intergubernamental en educación con cada región, ¿no? Entonces, ya no es solamente la mirada nacional, sino aquí también se aborda el tema a nivel de cada región. Hay otros mecanismos a nivel regional y local, como las comisiones multisectoriales, los munis educativos. Ustedes conocen bien de los COPARE, los COPALE, que también son mecanismos de articulación. Hay espacios multisectoriales también que han convocado la PCM, como los GORE, los MUNI educativos, las sesiones centralizadas. Y también hay otros mecanismos propios de las regiones, como las comisiones multisectoriales, que a veces se conforman por ejemplo, el inicio del año escolar, ¿no? Se han estado conformando a lo largo de estos años espacios de esa naturaleza para que los diferentes actores se sumen a la mejor o a tener un buen retorno, un buen inicio del año escolar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que se tiene en materia de también articulación en el ministerio, y que muchos de ustedes seguro han sido partícipes de algunos de estos espacios. Quería justo compartirles este gráfico, ya que nos parece que es importante, que un poco trata de abreviar un poco lo que hemos estado hablando acá, ¿no? O sea, la gestión territorial y la gobernanza educativa, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver los ámbitos nacional, regional, local, comunal. Pueden ver cómo este es un planteamiento que en muchos casos se da y en otros no, pero cómo se busca que a lo largo de toda esta ruta pueda haber un engarce, pero que se centra en ¿dónde? Ustedes ven acá un círculo grande. Todos los esfuerzos nuestros deberían centrarse en el estudiante, ¿sí? En los estudiantes, las estudiantes, ¿sí? Entonces, hacia ellos es nuestro esfuerzo en todo este engranaje de articulación que debe haber. Desde otros sectores, desde el Minedu con sus grupos de trabajo multisectorial, por ejemplo, del BRAE, del buen retorno del año escolar, que es lo que les decía, desde las organizaciones sociales, públicas y privadas. Y aquí, por ejemplo, se mencionan, miren, los mecanismos de los que hemos hablado, directorio, CI, CGI, ¿no? Toda una plataforma de diálogo intergubernamental, hasta las regiones que también tienen sus propios comités multisectoriales a nivel regional. También se organizan ahí sus COPARES, sus COPALES, que en muchos casos han estado, por ejemplo, desarrollando acciones para actualizar sus proyectos educativos regionales, por ejemplo, hasta el nivel local, ¿no? Que, bueno, ahí en el nivel local hay provincias o distritos que son mucho más ágiles en materia de los temas educativos que otras, que tienen sus proyectos educativos locales, que coordinan la UGEL de manera muy, muy buena, eficiente con las municipalidades, ¿no? Y ahí ustedes ven también las instancias de articulación local, y en ese marco en la comunidad, ¿no? La asamblea de la comunidad, como la junta directiva comunal también agrega el tema educativo dentro de su agenda, ¿no?
Y entonces en ese marco, todo este engranaje que está aquí de la mano, también atraviesa una cogestión y vigilancia del servicio educativo, ¿no? Es decir, cómo todos los actores, desde la misma comunidad, la municipalidad, el ámbito regional, el nacional, todos somos cogestores y vigilantes de que el servicio educativo se brinde de la mejor manera, en las condiciones más óptimas, ¿no? Este es un gráfico a partir de, en realidad, un deseo de cómo quisiéramos que funcionen las cosas, que en realidad no necesariamente todo funciona así a la perfección. En muchos partes del engranaje las cosas están cortadas o no engranan bien por diferentes motivos, puedan ser técnicos o políticos, pero están ahí, ¿no? Bien, entonces a partir de lo que hemos compartido, obviamente tenemos acá vamos a hablar de cómo articularnos mejor, ¿no? Cómo articularnos mejor. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, pregunta, alguna consulta, algún comentario de repente que tengan, también producto de sus experiencias? Los podemos escuchar brevemente, si desean. Bien, entonces, básicamente, en este momento vamos a hablar acerca de cómo podemos, entonces, desarrollar la articulación o mejorarla, porque de hecho que, como le decía por ahí, si mal no me equivoco, María, creo, una de las cosas que ocurren es que estamos permanentemente articulándonos, decía, ¿no? Yo en mi trabajo me articulo de manera permanente, claro, con mi compañero, etcétera, pero también con otras instancias, con otros actores. Por ejemplo, de hecho, alguien que trabaja el tema de básica especial como María, se tiene que articular con la gente de salud, sí o sí, porque si no se articula con ellos, el servicio que va a brindar va a ser incompleto, ¿no? Entonces, sí o sí se tiene que articular. Entonces, pero vamos, como les decía también al inicio, muchas veces la tendencia de nosotros en educación es a mirarnos al ombligo, a quedarnos en nuestro esfuerzo sectorial y no ver hacia afuera qué es lo que podemos dar a los demás y qué nos pueden dar ellos a nosotros, ¿no? Por eso hablaba Percy y yo rescato la palabra que él usaba, la palabra reciprocidad. En la articulación, la reciprocidad es muy importante. Entonces, para poder articularnos mejor, uno de los elementos centrales es también identificar los aliados y hacer un trabajo efectivo con ellos. Para ello es importante, por ejemplo, aplicar un mapeo de actores, ¿no? O sea, hay múltiples mapeos, ustedes pueden encontrar por internet muchos formatos sobre mapeo de actores, pero lo importante es sentarnos a mapearlos y a ver cuáles son sus intereses, ¿no? ¿Cuáles son sus intereses de estos actores, ¿no? Con respecto, obviamente, al tema que ustedes están abordando, están trabajando, ¿sí? Ese es un primer elemento, ¿no? Muchos de ustedes quizás llevan años en una comunidad, en una localidad y conocen a las personas, conocen todas sus buenas prácticas, pero en muchos casos también conocen quizás malas prácticas, ¿no? Y entonces ustedes tienen que saber con quiénes están interactuando, cuáles son sus intereses, hacia dónde apuntan, ¿sí? Y en ese marco también tienen que establecer para identificar aliados, tienen que ver la posibilidad de establecer objetivos comunes, ¿no? Y una forma de establecer objetivos comunes, por ejemplo, es a través de los planes de los planes de gobierno, los planes de desarrollo concertado, los proyectos educativos regionales, los proyectos educativos locales. Por ejemplo, en estos momentos que estamos en pleno proceso de elecciones municipales y regionales, la sociedad civil se está organizando para establecer los famosos pactos de gobernabilidad, ¿no? Y uno diría, bueno, estos pactos de gobernabilidad pues son saludos a la bandera, al final no se cumplen, nunca se respetan.
pero hay un esfuerzo de un conjunto de actores que muchas veces como educación no estamos respaldando y no estamos apoyando, y en los cuales podríamos incidir para que el tema educativo, primero, esté bien posicionado en estos acuerdos de gobernabilidad, y segundo, haya una continuidad entre el gobierno que entre con las prácticas positivas que han habido. Ocurre que, por ejemplo, y esto ha pasado, se los digo así, incluso ha pasado y no es ajeno a los amigos de las comunidades buenas prácticas, ¿no? Que muy buenas prácticas desarrolladas por una UGEL, al final, cuando hay un cambio de gobierno, como asocian a ese grupo de personas que han hecho esa buena práctica con el gobierno anterior, por más que ellos no fueron puestos por el gobierno anterior, por más que sean de concurso, etcétera, no, ya no va esa práctica, ya no va esa iniciativa porque era del gobierno anterior y se acabó, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tampoco hemos sabido posicionar, hacer incidencia previa para que se vea que esto no es algo que solo responde a un gobierno de turno, sino ya se convierte en una política educativa local o regional quizás, o en una estrategia local o regional, ¿no? Entonces, en ese marco es que necesitamos siempre desarrollar engranajes con los actores que pueden ayudarnos a hacer estos niveles de incidencia, y como ustedes pueden ver, por ejemplo, si ustedes leen los pactos de gobernabilidad que están firmando los gobernadores, muchos tienen precisamente esa connotación de grandes objetivos y grandes miradas de lo que uno quisiera para el desarrollo de su región, para el desarrollo de su distrito, ¿no? Y del cual ni la DRE ni la UGEL son ajenos, ¿no? Entonces, ni deberían ser ajenos, ¿no? Entonces, una forma también de, bueno, en este caso hacer un trabajo efectivo para la articulación es tratar de analizar las políticas públicas, las demandas locales, regionales, articularlas a procesos, ¿no? En la gestión nacional y regional. Y bueno, yo creo que algo que es muy importante y clave es sobre todo para hacer un trabajo efectivo, posicionar un indicador clave que normalmente no se posiciona con los actores, con los diferentes actores, ¿no? Sobre todo gobiernos locales, sobre todo con gobiernos locales, ¿no? Me parece que el indicador de interés que debemos posicionar es la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Ahí es un elemento importante y central, porque normalmente cuando se habla de educación con los diferentes actores, se habla de las cosas mediáticas y de los problemas que son demandas y que son necesidades, como por ejemplo, la infraestructura educativa, el tema de necesidad de mayor plazas docentes, ¿no? Más plazas administrativas. Entonces, ¿son problemas? Sí, son problemas. ¿Son demandas? Sí, son demandas. Muchos de los gobiernos locales, por ejemplo, de educación, lo que les interesa es fierro y cemento, cuando en realidad en sus mismos proyectos de inversión pública que logran obtener, hay un componente de desarrollo de capacidades que no se termina trabajando con las UGELs en muchos casos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera posicionamos la mejora de los aprendizajes de los estudiantes en el diálogo, ¿no? ¿De qué manera hacemos entender a los diferentes actores cómo este indicador es un indicador clave e importante para la articulación, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante que tengamos en cuenta, queridos amigos, amigas. Por ejemplo, hacer el esfuerzo de compartir con las nuevas autoridades que entren desde enero o febrero del otro año, a cada municipalidad, llevarle los resultados de aprendizajes de la evaluación muestral, por ejemplo, las evaluaciones muestrales, o la última censal del año 2018, 19 creo, indicándole así están los resultados de aprendizajes de los estudiantes de tu zona. ¿Qué podemos hacer? Mira, los estudiantes no comprenden lo que leen en tanto porcentaje, no pueden desarrollar estas habilidades en tanto porcentaje, ¿no? Entonces, esto es
estos aprendizajes. Esto es importante y no lo estamos posicionando mucho y estamos dejando que todo solo se centre en fierro, cemento, proyectos de inversión pública ligados a ello. Y bueno, para promover esa coordinación en distintos niveles, es importante que identifiquemos pues objetivos comunes, como ya lo hemos dicho, ¿no? Las demandas, las necesidades que requieren, pero siempre abocarlas o reenfocarlas en el tema de mejora de aprendizajes, ¿no? Tenemos el tema de reinserción y continuidad, alfabetización, acceso al servicio educativo, la conectividad en sí y tantos otros temas que pueden ser objetivos comunes con los cuales podemos empezar una ruta de trabajo conjunta, ¿no? Establecer también de manera clara las responsabilidades que cada quien tiene, tanto responsabilidades de cada actor como responsabilidades conjuntas, ¿no? Eso también es importante. En muchos casos no solamente es partirse la torta, ¿no? Somos 5 actores, ya, nos partimos la torta en 5, cada quien se encarga de su campo y luego nos vemos de aquí a 1 mes o 2 meses para ver qué hemos hecho. Así no funciona normalmente el trabajo, no es tan productivo ni tan sostenible a futuro el trabajo articulado. El trabajo articulado no solo tiene que partirse la torta, sino que tiene que lograr establecer tareas comunes, conjuntas, porque solamente en el trabajo conjunto, articulado, es donde vamos a construir relaciones también de confianza, de sentirnos identificados todos con los objetivos y metas comunes trazadas, ¿no? Entonces, en esa lógica es que estamos. Me ponía que este grafito donde decía 1 más 1 es igual a 3, que en realidad es 1, yo, 1, el otro, y somos 3 porque juntos también somos 1 más, ¿sí? Juntos también somos 1 más, ¿ya? Entonces, esto es lo que tendremos que lograr en esos espacios de articulación multisectorial. Y bueno, avanzamos, a ver, a la otra. Bien. ¿Qué instrumentos son los más recomendables para el trabajo articulado? Para que emprendamos el trabajo en nuestras prácticas, un mejor trabajo articulado, es necesario también un mapeo de actores y análisis de relacionamiento. Y ahí pues sabemos que en el territorio no todos los actores se relacionan bien unos con otros. Y también tienen agendas que no son necesariamente todas comunes o todas son en la misma línea. Y muchas veces no solamente hay consensos, sino también hay disensos y divergencias entre los actores. Lo que nosotros tenemos que lograr obviamente que en el tema de educación haya sinergia, haya consenso, ¿no? Otro elemento importante también aquí es la socialización de los objetivos particulares y de los recursos disponibles. Y esto es clave porque cuando tú articulas con el otro, ¿no? Muchas veces, ¿cómo conoces al otro? La única forma de conocer al otro es presentándote tú y diciendo, yo soy la UGEL X, tengo tanto personal que se dedica a hacer esto, hago tales cosas, ¿no? Pero tengo tantos recursos destinados para esto, pero también tengo estas limitaciones. Me falta esto, me falta el otro, pero a pesar de ello, también hago esto o el otro. Muchas veces nos sentamos en la mesa con otros actores, no sinceramos quiénes somos, qué hacemos, qué somos, qué tenemos, cuáles son nuestras potencialidades y cuáles son también nuestras limitaciones. Solo nos sentamos para hablar sobre un tema en sí, en concreto, y avanzar sobre él. Y por eso no logramos una sinergia. Y entonces en ese marco, eso te va a llevar automáticamente a la elaboración de planes, a la suscripción pública, por ejemplo, de convenios, cartas, que permitan en realidad también pues una aprobación social de que aquí se está construyendo algo de manera conjunta. Pero también hay algo clave, otros instrumentos que son claves y que también hay cierta debilidad y seguro por ahí podremos ver en algunas casuísticas, ¿no?
Por ejemplo, el seguimiento de los acuerdos. Muchas veces no se realiza el seguimiento adecuado. Nadie quiere hacerle el seguimiento a nadie sobre si se está cumpliendo o no sobre determinados compromisos o tareas, y menos se hace una rendición de cuentas o reportes de los avances de los espacios. O sea, los espacios se crean en grandes ceremonias, hay grandes firmas, la foto, pero después no pasó nada más, ¿no? Y eso hace que se frustre mucho más los espacios de articulación. Entonces, que solamente queden, como dicen, el saludo a la bandera y ya. Y estamos desaprovechando la oportunidad que puede darse, o que pues se puede originar producto de esta cohesión, de esta articulación, de esta, ¿no? De esta posibilidad de trabajar de manera conjunta y de manera más integrada. Luego, algo importante también, consideramos que hay algunas estrategias para motivar a los actores públicos para, en este caso, lo decíamos ya, lo comentábamos, ¿no? Cómo involucrar la participación en función a los temas de su interés y experiencia, ¿no? Hay que revalorar su interés, su experiencia. Hay que establecer espacios de encuentro e intercambio, así como por ejemplo la COP lo es también. O sea, en esos espacios en esos lugares podemos propiciar espacios de intercambio de ideas, intercambio de experiencias, de qué es lo que estamos haciendo, lo que les decía, ¿no? Nuestras fortalezas, nuestras limitaciones, sincerar la información que permita a todos conocernos tal como somos, y que a partir de nuestras fortalezas y nuestras debilidades podamos establecer una sinergia para ayudarnos todos a potenciar nuestras fortalezas y poder contrarrestar nuestras debilidades, ¿no? Entonces, en ese marco también es importante, por ejemplo, establecer espacios, mecanismos de reconocimiento de buenas prácticas, cómo reconocer a otros actores, cómo aportan a la educación, ¿no? Reconocerlos, establecer procedimientos de articulación que sean más sostenibles, ¿no? Y que puedan medir, como decíamos, los avances de manera periódica, y sobre todo que se puedan establecer acciones concretas de manera conjunta que les puedan dar resultados primarios iniciales muy concretos, ¿no? Muy inmediatos. A veces cuando nos trazamos grandes planes, grandes ideas, vemos muy lejos, ¿no? Si lo logramos, ¿no? Uy, la educación para que se transforme, la vamos a lograr de aquí a 10, 20 años, ya ni estaremos, ¿no? Y en realidad hay muchas cosas concretas que se pueden hacer y que pueden ir siendo como que grandes, pequeños hitos que te van ayudando a llegar a esa meta poco a poco, ¿no? Entonces, eso también es importante trazarlo, ¿no? Como, por ejemplo, desde el mismo hecho que la municipalidad se haya comprometido a llevar, no sé, pues ayudar a, no sé, la UGLX le falta recursos para poder llevar todos los materiales educativos a las escuelas. Entonces la municipalidad se comprometió con un grupo, los bomberos se comprometieron con otro grupo, y tal institución se comprometió con otro grupo, y al final de todo eso nos sentamos para decir, ¿lo logramos? Gracias, señores, gracias a ustedes hemos logrado que el 100% de estudiantes tengan sus materiales en el colegio, ¿no? A eso me refiero con acciones concretas de manera conjunta que les den resultados primarios, iniciales, inmediatos, y que les haga sentir a ellos valorados de que este espacio sí sirve para algo concreto, no solamente para grandes ideas y objetivos. Bien, vamos pasando a la siguiente para ir ya. Bien, y bueno, solamente decirles también que dentro de o sea, algo importante y valioso dentro de los espacios de articulación son los equipos técnicos, ¿no? Los equipos técnicos que pueden movilizar, en este caso, la legitimación de las decisiones, ¿no? Y en ese marco, estos equipos expertos de los que muchos de ustedes son especialistas y son parte, sí se necesita, pues, sí, manejar ciertas habilidades blandas, ¿no? El liderazgo tiene que ser un liderazgo democrático, ¿no? que sepa, en este caso,
respetar las ideas de todos, valorarlas, y que pueda lograr sobre todo consensos, que haya capacidad de persuasión y de incidencia, ¿verdad?, en los actores, que haya también un manejo de trabajo en equipo, un manejo de conflictos que en todo grupo humano siempre se va a generar, y que más bien el conflicto debe ser una oportunidad para, ¿no? Y también una adaptación a los cambios, ¿no? Ahora que estamos también en un tiempo de cambios, por ejemplo, cómo los espacios de articulación que hasta ahora existen van a continuar con las nuevas autoridades o no. Entonces, eso es básicamente también algunas características que quisiéramos que es necesario desarrollar en los equipos técnicos. Bien, hasta aquí tienen algunos comentarios, dudas, consultas. Pueden levantar la mano si gustan. Con todo gusto los escuchamos. Amigos, amigas. A ver, estoy buscando manitos levantadas, no tenemos ninguna. Todo está claro, estimado Daniel. Hasta el momento no tenemos preguntas en el chat tampoco. Bien, Daisy. En todo caso, creo que habían algunas casuísticas, ¿verdad? Para comentar. Sí, así es. Entonces terminamos, dejamos de compartir, a ver, para compartir el otro PPT. ¿Estamos bien ya? ¿O compartimos Sí. una casuística? ¿Está bien? ¿O no? Tú me dices. Ya. Sí, no hay ningún problema. Podemos compartir las casuísticas. ¿Me indicas, por favor, si se está compartiendo el PPT? ¿Sí se puede observar? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí. Muy bien. A ver, te pongo en contexto, estimado Daniel. Estas son algunas de las fichas que el año pasado presentaron algunas DRE y UGEL, haciendo referencia a cómo es que su práctica ha logrado cumplir con el criterio de gobernanza. Como observamos, tenemos 1, 2, 3, 4 casos específicos donde nos muestran pues que el mayor énfasis hacen en sus aliados internos. Ellos consideran que la gobernanza se cumple cuando participa el director de la UGEL. En este caso, por ejemplo, nos dice que sus actores son el TIC y el SIX, porque es una buena práctica referente a tecnologías. Por acá tenemos otra que nos indica que es el director de la DRE y de la UGEL, los jefes de gestión de área y los especialistas de innovación. El otro caso nos indica que también es su director de gestión pedagógica, directores y docentes, dice, inscritos a participar del programa. En la siguiente nos indica que sus actores son, aparte del director de UGEL, los diferentes jefes de área, también son los especialistas pedagógicos y el equipo de informática. En ese sentido, estimado Daniel, ¿cómo podríamos nosotros determinar nuestros aliados? ¿Realmente ellos son nuestros actores aliados dentro de la práctica o son actores que pertenecen a nuestro sector? Así es. Bueno, Daisy, efectivamente, o sea, nuestros aliados son actores que están por fuera de la institución, ¿sí? O sea, hay que tenerlo en cuenta así. Es decir, claro, uno puede decir, no, pero mi equipo central es mi equipo de gestión pedagógica y tecnológica que está aquí, y estos somos los que ejecutamos en sí la actividad, pero sin la aprobación, o sea, esa actividad
no es solamente del equipo. Cuando recibe una aprobación del director de DGP, el jefe de AGP o el director de la UGEL, ya termina siendo una práctica de la institución. Ya ustedes terminan haciendo una práctica de la UGEL. Ya no es solo del equipito. Entonces, esta práctica de la UGEL o de la DRI determinada convierte a todos los actores involucrados dentro del mando de decisiones. Por ejemplo, los especialistas que están llevando adelante esa práctica solos no podrán decidir sin la venia de su director de UGEL, seguramente, ¿no? Entonces, él es parte de ese equipo, pero no es del equipo ejecutor, sino del equipo, en este caso, decisor, ¿no? O es el decisor de la práctica, ¿sí? Los aliados son otros, son los externos a mi institución. En este caso, otros actores, por ejemplo, para el tema, el equipo organizador de dicho evento está constituido por especialistas del área de gestión y apoyo de docentes de Fortaleza, TIC y SIST. Por ejemplo, esta buena práctica tiene que ver con el tema de tecnologías de la información. ¿Qué aliados habría? Puede ser que haya la misma municipalidad, puede ser que estén algunas ONGs, pueden ser que hayan incluso empresas privadas, que no sé, pues dotan de herramientas tecnológicas y que terminan haciendo alguna dotación a un precio muy módico, en fin, solo por dar algunas ideas, ¿no? Entonces son esos, los otros actores son nuestros aliados y son con los que tenemos que desarrollar una red de trabajo conjunto, ¿no? Bien, básicamente eso, no sé si queda claro. Una cosa son, en este caso, yo no sé si llamarle aliados internos, pero son parte de un equipo mayor ampliado. Si bien es cierto, no es el equipo ejecutor, pero no podemos prescindir ni del director regional, director de UGEL o del director de gestión pedagógica o de gestión institucional, según sea la práctica, porque ellos son los que van a, en este caso, a dar la venia de que la práctica avance o no y siga un curso o no, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un trabajo colegiado con ellos, y otras son los aliados en sí, que son los que están por fuera y que tienen quizás objetivos similares o que podrían engranar con nuestros objetivos de nuestra práctica, ¿no? Así es. Ahí, por ejemplo, un ejemplo, ¿no, Daisy? Así es, Daniel, muchísimas gracias por la explicación. Justamente aquí tenemos la gráfica de dos entidades, como es la práctica de la DRE Amazonas, donde muestra básicamente con quiénes ha articulado, y la otra de DRE Huancavelica, que vemos que tiene muchos más aliados que ha articulado, ¿no? Entonces, no sé si en base a esto, queridos participantes, tienen alguna pregunta al respecto. Aprovechemos estos últimos minutos que Daniel nos está acompañando. ¿Qué ha pasado? Están calladitos, están reflexionando, analizando todo lo que hoy nos has presentado, Daniel. O quizá alguna experiencia, maestros, maestras, respecto a su práctica y cómo ha sido el tema de la articulación. ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido complicado? Creo que el maestro Percy nos decía que había articulado con alguna entidad Carmen para está colocar... levantando la mano. Carmen de la UGEL 7. Adelante, estimada Carmen, te escuchamos. Muy buenas noches. Sí, noches, Carmen Carmen. Espejo de la UGEL 07. Yo el año pasado presenté una práctica de redes educativas privadas. Si bien es cierto, existen las redes educativas públicas, tienen su normativa, y también las rurales, pero en la UGEL 7 estamos trabajando con la red de instituciones educativas privadas, ¿no? Entonces aquí, cuando presentamos la práctica, tengo una pregunta, ¿no?
Si bien es cierto, como lo has manifestado, tenemos pues a la directora, que es la que preside, ¿no? Esto porque están dadas esta práctica por directorios. Los directorios son reuniones de directores líderes, ¿no? Líderes, son 14 redes que se han conformado, ¿no? En la hoja del 07 de los 7 distritos, ¿no? Y ellos asisten a directorios con la directora de la UGEL, jefes de línea y especialistas, ¿no? Entonces aquí reciben la información oficial. Y esta información replicada en asambleas, que ellos mismos las presiden, ahora la están haciendo de manera virtual, ¿no? Pero también en esto están trabajando con los aliados, con las municipalidades, están trabajando pues con otras ONGs, ¿no? Para fortalecerse a sí misma. Es bien difícil, ¿no? Porque tú sabes que una institución privada compite con la otra. Entonces, fortalecerse una a la otra ha sido bien difícil. Estamos desde el 2017 caminando pasito a pasito, pasito a pasito, ¿no? Institucionalizado y todo. Entonces, acá yo sí tengo una pregunta, ¿no? Porque definitivamente el año pasado quedamos finalistas y ahora pues queremos ser ganadores, ¿no? Entonces, y yo soy la responsable. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿no? ¿Cómo? O sea, ya identifiqué a los actores, ¿no? Que es la UGEL 7, definitivamente, en todo su conjunto, ¿no? Pero dentro de los aliados, ¿no? También hay instituciones educativas que son los mismos, ¿no? Y también, como te lo indiqué, municipalidades, pero es difícil porque muchos de ellos trabajan el tema institucional, políticas públicas. No mucho miran a la institución privada porque tiene su presupuesto, tiene su axiología, ¿no? ¿Cómo, o sea, discriminar, identificar a esos aliados así específicos, ¿no? Ahora los están llamando, pues, las municipalidades a que participen, ¿no? Ahí va mi pregunta, ¿cómo identifico, no? Porque ellas mismas también son consorcios grandes, te contaré, consorcios grandes, ¿no? Que, que trabajan, pues, con países europeos. Entonces, ¿cómo no? Porque me estás diciendo, no pueden ser internos, ¿no? Porque ellos también serían parte de... Ahí tengo esa pregunta, me gustaría que me ayudaras en esa parte, ¿sí? Por favor. Ya, Carmen, gracias por también compartir tu experiencia. Bueno, lo primero que habría que partir es preguntar por qué la necesidad de hacer redes de instituciones educativas privadas que ya de por sí tienen sus propios consorcios, que obviamente van más allá de del ámbito territorial, ¿no? O sea, se ha detectado que hay algún problema con ellas al no estar de en esa manera, o alguna limitación que esté afectando alguna problemática por ejemplo, en el quehacer educativo. Entiendo yo que muchas de estas instituciones más bien tienen un niveles, por así decirlo, de los más altos en aprendizajes, por ejemplo, en el caso de sus estudiantes, ¿no? Entonces, y que claro, al ser una empresa privada tiene sus intereses propios, que es destacar y ser la mejor, tener los mejores resultados. Entonces, obviamente, como bien lo has descrito, juntarlos hay ese cierto celo de la propia naturaleza de la cual ese actor, que es la institución privada, por la cual existe, ¿no? Que brinda un servicio, pero brinda un servicio para también generar una ganancia, ¿no? Entonces, por supuesto que, como digo, lo primero es buscar en qué nos beneficia que estemos juntos, más que en qué, o sea, ¿qué ganamos, ¿no? ¿Qué ganamos juntos? O sea, si no encontramos claramente qué es lo que ganamos al unirnos, al articularnos, entonces va a ser bien complejo que podamos generar o poder fortalecer ese nivel de articulación. Pero también, ¿qué gana la UGEL, ¿no? ¿Qué es lo que pretende hacer la UGEL con esa sinergia, ¿no? ¿Para qué los quiero unir? Es decir,
es para monitorearlos de manera más, más sencilla, de manera conjunta, o sea, cuál es en este caso el objetivo mío en relación a ellas y si eso lo estoy también evidenciando así. Obviamente otros actores van a siempre, sobre todo si son de gobierno, siempre van a apostar por los que menos tienen. Va a ser un poco complejo que quieran apostar recursos por instituciones que sí tienen un nivel de, quizás un nivel de ingresos mayor, ¿no? Pero eso habría que evaluarlo, ¿no? De qué tipo de instituciones estamos hablando, probablemente sean, en este caso, colegios privados, pero que atinen a zonas urbano populares, ¿no? Donde los estudiantes todavía son estudiantes en condiciones económicas bajas, ¿no? Entonces, ahí se podría también, con ese discurso, ver de qué manera comprometemos a las, en este caso, a las municipalidades, pero más en esa línea, ¿no? Son realidades distintas. Las municipalidades, por eso les digo, siempre van a tender a trabajar con los que menos tienen. Y los que menos tienen normalmente son las escuelas públicas, los estudiantes de las escuelas públicas. Por ahí habría que capitalizar también algo, ¿no? O sea, pero hacia las privadas, con las que también hay una necesidad de trabajo, y yo lo comprendo, tendríamos que evidenciar bien por qué pretendemos articularlas, integrarlas, cuál es nuestro objetivo y qué ganan ellas con eso. ¿Qué ganan ellas con eso juntas? Porque tú podrías monitorearlas por separado y se acabó. Y no pasó nada, ¿no? ¿Por qué hay que articularlas? ¿Para qué? ¿Qué ganan ellas con esa articulación? ¿No? O sea, solamente creo que dejando claro ese objetivo de qué ganan ellas con esa articulación juntas y con la UGEL, ¿no? Podríamos, en este caso, tener un primer elemento central para la articulación. Y con ese objetivo central, ver si es un objetivo que pueda ser de interés de otros actores, como por ejemplo las municipalidades, porque como bien lo has dicho, muchas de estas escuelas ya tienen apoyo extranjero, ¿no? Ya avanzan en su propia ruta y entonces va por ahí quizás mi intervención. Espero haber ayudado a algo, Carmen, si no también luego podemos seguir conversando, no hay ningún problema. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Dora. maestra Carmen. Tenemos sí a Dora con esta pregunta, por favor, que ya cerramos también. Adelante, maestra Dora. Gracias. Buenas noches, soy especialista de la UGEL Coronel Portillo. Quería hacer la siguiente pregunta. El año pasado nosotros presentamos una práctica de acompañamiento socioemocional que tenía varias actividades, ¿no? No fue una práctica que pasó, pero no fue la ganadora, que digamos. Viendo esa práctica, el trabajo que realizamos del acompañamiento socioemocional, nos dimos cuenta que el deporte, ¿no? Que mediante el deporte también pueden mejorar socioemocionalmente nuestros estudiantes. Entonces, este año hemos presentado un proyecto que lo estamos trabajando en articulación con la municipalidad, ¿no? De acá, de Coronel Portillo. ¿Cómo puedo yo argumentar que este proyecto que se está presentando este año es en base al proyecto que se presentó y se trabajó el año pasado, que también es soporte socioemocional? No hubo deporte, pero este año hemos hecho el deporte y el más el acompañamiento socioemocional. ¿Cómo lo puedo argumentar? ¿Cómo lo puedo fundamentar para presentarlo a las buenas prácticas? Gracias. A ver si ahí me ayudas, Daisy, pero bueno, primero un saludo, Dora, a todos los amigos de Pucallpa. De hecho, que de la práctica que tú señalas que hicieron el año pasado, entiendo yo que termina siendo un antecedente de la actual práctica, ¿no? Es decir, producto de la experiencia, de la práctica aplicada el año pasado, ustedes se dieron cuenta que las prácticas deportivas constituyen un elemento central para la convivencia y en ese marco
esto se convertiría en un antecedente de una práctica, o sea, es una práctica concreta que te ha generado un antecedente y te ha generado además una línea de acción, ¿no? Has planteado muy bien. Yo hice esta práctica el año pasado, pero de aquí llegamos a la conclusión que hay una acción eficiente que se puede convertir en un proyecto y que puede lograr de manera más efectiva, no sé, la convivencia entre los estudiantes, ¿no? Entonces, vamos a trazarnos esta ruta, trabajamos con la municipalidad también tiene sus recursos, tiene sus metas y hemos canalizado los esfuerzos conjuntos. Yo, UGEL, con mi personal, hemos hecho un análisis y hemos visto que podemos entrar a las escuelas junto a los docentes de esta manera, y la municipalidad, que antes hacía sus talleres de, no sé, pues, de deportivos, así por fuera, sin coordinar nada, ha coordinado ahora con la UGEL para aunar recursos y esfuerzos y hacerlo de manera, y focalizar juntos. Han focalizado juntos los puntos donde van a aplicar o ejecutar estos talleres deportivos, ¿no? Entonces, eso es algo que normalmente no ocurre muchas veces y es importante que hasta para acciones pequeñas como estas se puedan empezar a articular y aunar esfuerzos, aunar criterios, aunar recursos y focalizar juntos, y seguramente la UGEL tiene mayor conocimiento en el territorio donde, en qué escuelas podrían haber estas posibilidades de desarrollar estos talleres deportivos, incluso también elegir algunas losas, algunos campos deportivos, donde los estudiantes también pueden asistir de diferentes escuelas, de repente satélites a ese lugar, puedan asistir al lugar, al local deportivo, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese esfuerzo, esa sinergia que se ha producido, ese diálogo, ese consenso que se ha producido entre dos actores, yo creo que es producto entonces de antecedentes previos de una práctica anterior, ¿no? Entonces, solamente es ahí una idea, no sé, Daisy. Me permite, por favor, Daisy, ¿me permites? Claro que sí, maestra Dora, adelante. Por favor, con esto termino. Entonces, para entrar al concurso de buenas prácticas nos piden 6 meses, ¿cierto? Entonces, ¿puede ser considerada este antecedente como parte de los meses que hemos trabajado para cumplir con ese requisito? Maestra Dora, justamente por el chat le están enviando un link para que pueda solicitar una asesoría personalizada para revisar específicamente su práctica y analizar cómo es que ha venido trabajándola y si se puede solamente actualizar el nombre. ¿Ya? Pero eso lo tenemos que revisar. Más, Daniel nos ha dado específicamente una excelente idea, ¿no? Porque nos está indicando cómo la municipalidad no solamente la podemos enganchar, digámoslo así, solo para este momento, sino que sea algo más sostenible y con más instituciones educativas, ¿ya? Pero para analizar su práctica como tal, ahí en el chat se encuentra el link donde ingresa para que podamos coordinar una asesoría personalizada. ¿Está bien, maestra Dora? Maestra Dorita, ¿me escucha? Muchas gracias, está muy bien, sí, muchas gracias, muy amable, gracias. Gracias a usted, maestra Dora. Muchísimas gracias por su participación. Daniel, mil gracias por habernos ayudado a identificar específicamente cómo tenemos que llegar a los aliados, de qué manera convencerlos para que ellos puedan sumarse a nuestras prácticas y, por supuesto, también de qué forma ellos van a ser beneficiados en su propia área al trabajar de manera conjunta. Nos gustaría escuchar tus palabras de un hasta luego porque ya nos vamos, pero estamos seguros de que te vamos a estar molestando para continuar con este tipo de asesorías. Adelante, Daniel. Gracias, Daisy. Bueno, amigos, amigas de la comunidad de prácticas, gracias por esta tarde de viernes bonita, compartiendo con ustedes, escuchándoles también. Ha sido, creo que para mí también, gratificante poder compartir y también poder escuchar a algunos de ustedes. Seguro va a haber más oportunidad. Como dice Daisy, no es un adiós, es un hasta luego. Espero que sigamos compartiendo, que sigamos interactuando
Si por ahí se puede dejar el número de celular o correo, seguro lo compartirán con gusto, siempre para intercambiar ideas, intercambiar experiencias, conocimientos, en el bien pues de educación de nuestros estudiantes, ¿no? Un fuerte abrazo a todos ustedes y que continuemos siempre firmes buscando innovar en la educación. Muchísimas gracias, Daniel. Estoy emocionada hablando con el micrófono apagado. Muchas gracias por tu participación, por toda la riqueza que hoy has compartido de tu experiencia, de tu sapiencia en respecto a la articulación. Muy bien, estimados especialistas, vamos a ir cerrando ya nuestra reunión. Certificación en diseño e implementación de buenas prácticas de gestión educativa. Hola, recuerda que ahora participar de la comunidad de práctica de gestión educativa, COP, te ayudará a alcanzar una certificación que sirve para tu escalafón. Te cuento los 3 pasos para lograrlo. Paso 1. Participar de las asesorías de expertos. Mira la programación en la sección de eventos de la COP. Ten en cuenta que las asesorías de expertos son brindadas por expertos académicos de prestigiosas instituciones. No olvides registrar tu asistencia para recibir la información de cada asesoría. Paso 2. Responder el test. Todos los que se registraron en la asesoría recibirán un correo con el video, la presentación y el enlace para responder el test de la asesoría. Paso 3. Realizar el desafío lúdico. Diviértete pasando el desafío de la asesoría y listo. Misión cumplida. Son 8 asesorías que se realizarán hasta el mes de septiembre. Recuerda registrar tu asistencia en cada asesoría, realizar el test y pasar los desafíos lúdicos. Y así alcanzarás tu certificación de 100 horas en buenas prácticas de gestión educativa. Estamos seguros de que lo lograrás. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.